¿Es mejor ser amado o temido? Esta es una de las preguntas que más se repite entre las figuras políticas. Pero hoy conoceremos la postura de Nicolás Maquiavelo, la cual nos dará una respuesta o una nueva duda, en base a su libro, que cambió la forma de pensar del poder y el liderazgo en la época en la que fue publicado. Esta obra se titula El Príncipe. Hola a todos los oyentes, mi nombre es Luna y redoble de tambores. Bienvenidos a la primera sesión de nuestro podcast. En este formato queremos ayudar a todas las personas de nuestra edad a que puedan entender los diversos hechos del pasado, reconociendo su impacto en el presente. Este es un proyecto grupal, así que démosle la bienvenida a cada una de nuestras integrantes, Mariana, Isabela y Sharon. El día de hoy vamos a hablar sobre un autor italiano que destacó en el Renacimiento. Pero para entender un autor y su obra debemos primero saber en qué contexto se desenvolvieron estas dos. Claro que sí, Isa. Y es que en esa época Italia no se encontraba unificada y estaba dividida en varias ciudades o estados que vivían constantes conflictos políticos y guerras por el poder. Pues es que esto refleja en aquella sociedad la inestabilidad política, las guerras, ciudades y estados y la influencia de potencias extranjeras en Italia, ¿sabes? Muestra también que los gobernantes necesitan ser astutos, pragmáticos y a veces un poquito crueles para mantener el poder y garantizar la seguridad de sus territorios. Esto también evidencia con la visión medieval desde un análisis desde real y no desde la moral religiosa, como lo hacían anteriormente. A ver, y teniendo en cuenta esta información, yo creo que podríamos afirmar que la situación política influiría en la escritura de la obra, ¿no? Del Príncipe, ya que pues podemos ver que este es un tratado político sobre la situación de Italia ahí en el año 1513. ¿Será esa la única razón de la cual nació tanta inspiración política? No, ya que Maquiavelo también decidió escribir El Príncipe como dedicatoria o regalo a un gobernante de la época, específicamente a Lorenzo de Medici. Allí le aconseja el cómo debe mantener el poder y garantizar la estabilidad del Estado. Ah, claro, tiene sentido. Igual teniendo en cuenta que la principal idea de la política es guiarse por la eficiencia más que irse por el camino de lo moral. Ahora que lo mencionas, la obra El Príncipe es un caso excepcional, ya que en aquellos tiempos mayormente se enfocaban en la poesía, pero El Príncipe, al tratar de un tema político, no tenía y no tiene personajes principales como tal, ya que su enfoque es el gobierno, o como Maquiavelo los llama, principados, además del poder, pero estos no cuentan como personajes, ya que son planteados como conceptos. Es que esta no es su única diferencia, ya que esta obra es muy polémica, pues uno de sus aspectos relevantes que nos ayudan a entender su influencia a lo largo de la historia es que este rompe y desafía la visión moral tradicional, mostrándonos el poder en una forma cruda para algunos, representando pues la mejor realidad de manejar el poder. Es decir, Maquiavelo fue un adelantado al tiempo en donde vivió, ya que no le atemorizaba exponer temas que no idealizaban el poder y a sus gobernantes virtuosos, y con auténtica ética. Su prosa escandalizó a la Iglesia, la cual no consideraba adecuado aquel manual para gobernantes en tiempos de crisis. Y es que, a la Iglesia cuando le ha gustado que le digan lo que debe hacer. Igual es que pese a las opiniones religiosas, con el tiempo la obra El Príncipe inspiró a líderes como Napoleón y Lenin. Y bueno, incluso en el siglo XXI sigue siendo referente estudiado por su realismo político y ahora comentado en este maravilloso canal. Bueno, y como esto no es audiolibro, pero sí contenido de calidad, claro, hemos incluido 2 citas célebres del libro. Dale play, Mari. El príncipe debe hacerse temer de modo que, si no logra el amor, evite el odio. Según esto, para ustedes, Maquiavelo lo que nos quiere dar a entender, ¿qué sería? En dicha frase, Maquiavelo aconseja que lo ideal es ser amado, pero si no es posible, el gobernante debe ser temido para mantener el respeto. Eso sí, debe evitar el odio, porque este genera rebelión y pone en riesgo la estabilidad del poder. Uy, súper bien, niña, la más maquiavélica de todas. Bueno, ahora Lunita nos va a introducir a la segunda cita. Bueno,
Presentando otra cita de Maquiavelo, pónganle cuidado, que esta dice así. Hay dos maneras de combatir, una con leyes y otra con la fuerza. La primera es propia del hombre, la segunda de los animales, pero como muchas veces la primera no basta, conviene recurrir a la segunda. Maquiavelo la retrucha. Bueno, pues es que según lo que yo entendí, pues distingue entre el uso de la razón y las normas que serían las leyes, pues el uso de la violencia. También reconoce que aunque el humano es gobernar con leyes, en la práctica muchas veces los gobernantes deben recurrir un poquito a la fuerza para defender su poder y garantizar la supervivencia del Estado. Además de una nueva visión del individuo, ya que para él, un príncipe que conquista debe respetar las costumbres y leyes locales para mantener el poder. Esto muestra que el gobernante debe usar inteligencia y análisis, no solo tradición o autoridad divina. Volviendo a la política, me encuentro en algunos puntos de acuerdo con Maquiavelo, ya que no es una versión idealizada del manejo del poder a lo largo del tiempo, aunque hay otras que no han envejecido de manera literal, ya que por la globalización tienen sus reproches, como su opinión sobre la jerarquía, ya que actualmente esta no es únicamente un sinónimo de poder, ya que el desarrollo de los derechos humanos, como en la Revolución Francesa, y mucho después el crecimiento exponencial de burguesías y empresas con gran capital e influencia internacional, que actualmente controlan el mundo, le restan relevancia a lo que un día fue la época dorada de la jerarquía. Y bueno, como reflexión final, lo que dice Sharon es cierto, pero aún así, teniendo en la actualidad sistemas democráticos y en mayor inclusión hacia la población, nuestros gobernantes aplican de manera indirecta o directamente, guiándose o no el cuidado de la imagen pública, estrategia y capacidad de adaptación para conservar el poder y enfrentarse a las crisis. Exacto, Lu. Esto a través de conceptos como la virtud y la fortuna, que se aplican pues actualmente en campañas, obedeciendo a la época en la que estamos, la contemporánea. Gracias, Isita. Y con esto finalizamos el primer episodio de nuestro podcast. Esperamos que hayan aprendido y recuerden que con esfuerzo y sabiduría podemos llegar muy lejos.